Buenos días. Quiero saludar a la audiencia y les saludo gratamente, esperando que Dios sea propicio a toda necesidad, a todo lo que usted requiera en este momento, y que donde quiera que usted esté, este mensaje que hoy se titula Jesús lava los pies de sus discípulos pueda estar presente en su vida y consolarle. Y vamos a estar viendo hoy el libro de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 1 al 20. Y estaremos explicando el tema central de esta predicación. Tiene varios fundamentos escriturales, pero principalmente la humildad. Dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿saben lo que he hecho? Dice el 13, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Como podemos analizar en esta porción de la Escritura que tiene que ver con la humildad y con el lavamiento de los pies que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos contemplar aquí 4 puntos que son determinantes en los hechos que se desenvolvieron para establecer la iglesia y la vida espiritual de la iglesia en todos los tiempos. En primer término, o en primer lugar, vemos que Jesús lavó los pies a sus discípulos, como se destaca
en el versículo 17. El segundo punto anuncia durante la cena la traición de Judas y aclara que uno de ellos no estaba limpio. Los discípulos lo habían acompañado desde el principio. Ellos eran sus amigos íntimos. Siempre le había mostrado ternura, les había dado plena libertad para hablarles y preguntarles. Y había soportado con toda paciencia sus debilidades. Tercer término, promulga un nuevo mandamiento donde Él nos dice que que nos lavemos los pies unos a los otros. Cuarto término, Él anuncia la negación de Pedro. Nosotros podemos ver entonces que cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto lo podemos leer en el capítulo 13, en el versículo 31 y 32. Los discípulos lo habían acompañado desde el principio. Ellos eran sus amigos íntimos. Siempre le había mostrado ternura, les había dado plena libertad para hablarles y preguntarles. Y había soportado con toda paciencia sus debilidades. Inclusive llegó un momento que el Señor expresó que hasta cuándo tendría que soportar la falta de entendimiento de ellos. Mas, sin embargo, vemos aquí en esta porción que Él sabía quién era cada uno de sus discípulos. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Satanás había entrado en el corazón de aquel que había sido su discípulo y que había estado con él en la mesa, que lo había entrenado, lo había enseñado, lo había amado, lo había consolado. Sin embargo, la concupiscencia del corazón de Judas lo hizo tomar una decisión tan errada como entregar a su maestro. Y un punto importante era que aun cuando él sabía que Satanás había entrado al corazón de Judas, él también entendía que por encima de cualquier circunstancia se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Y así, en este tiempo, yo te digo, a todo el que me escucha, a todo el que está viviendo las circunstancias que estamos viviendo, que ha de cumplirse lo que está escrito, que la historia de la escritura y lo que Dios ha determinado se cumplirá a cabalidad. Así sucede con todos los creyentes. El amar a los discípulos es una práctica común del pastor. El que la iglesia se constituya en la familia espiritual es lo que sucedió cuando Jesús estaba predicando y fue su madre y sus hermanos a buscarlo. Y él no dejó de predicar, sino que él permaneció haciendo el trabajo que le correspondía hacer a su padre. Mas, sin embargo, era necesario que la escritura se cumpliera. Por eso se nos dice que Jesús amó hasta el fin, aun cuando entre sus discípulos, en el momento que la mujer que quebró el perfume de alabastro lo ungió y ellos murmuraron, y Judas incluso comentó de que era un desperdicio poner aquel perfume tan costoso sobre la cabeza de su maestro.
Él desestimó este tipo de debilidades y aunque sabía que Pedro en el momento crucial en que él fuera llevado a la cruz lo iba a negar, aún así nunca vemos aquí en esta porción de la palabra que Jesús hizo acepción. Él lavó los pies tanto de Judas como de Pedro y de todos ellos y les amó y los veía como el Señor los ve, porque ellos todos iban a cumplir lo que estaba escrito. Como vemos, Jesús siempre le dio el primer lugar y la prioridad a los negocios de su Padre. Y aunque su familia no había creído y solo se convencen al final cuando se desenvuelven los hechos que ya María, su madre, conocía, Jesús mantuvo inamovible la meta final, que era ir a la cruz, vencer las tinieblas, derrotar a sus enemigos y poder pronunciar las palabras que él pronunció en el momento en que llega el desenlace final, cuando él dijo: consumado es. Así sucede con todos los creyentes que se les ha revelado a Cristo y hasta el final ellos no se moverán por ninguna circunstancia en contra de lo que ya está establecido. Y como vemos, Jesucristo habló acerca de lo que el Padre les había dado. También habló de que ninguno se perdería. Y habló y oró acerca de los que vendrían. Cristo manifestó su amor por los suyos cuando lavó los pies, pero también mostró su humildad y no solamente mostraba que su amor era fuerte y constante, sino un amor condescendiente hasta el punto de darle un honor a sus discípulos, siendo él Dios y Señor, y poniéndose a lavar sus pies como una forma de darnos ejemplo de cómo debemos llevar a cabo el oficio, el honor, la dignidad de haber sido llamados a ser hijos de Dios. Jesús en este pasaje lavó los pies de los discípulos, que era un oficio que llevaban a cabo los criados, los esclavos, según la costumbre judía. Una persona que sea altiva, orgullosa, rencorosa, con raíz de amargura, que sea inconstante, que quiere estar en las cosas o en los asuntos del Señor en medio de su casa y luego retrocede, podrá decir que él practica la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Jesús nos quiso dar una lección de que aquel que más sirve, aquel que más perdona, aquel que más ama, aquel que pasa por alto la ofensa, aquel que permite tener un corazón enseñable donde la palabra, donde la autoridad, donde el proceso que se lleva a cabo como cuerpo de Cristo va a soportarse, y el fruto final de esto va a ser la humildad, y todo buen fruto del Espíritu es lo que va a producir éxito y autoridad en el reino de los cielos. Con esta hermosa lección que hemos visto de humildad, de amor, de entrega, nosotros debemos entender que la más alta dignidad que nosotros podemos tener es servir a otros,
es ser una persona que está dispuesta a ejecutar y a cumplir los designios de la palabra y del Señor en todo momento y en todo lugar. Por eso hoy te invito, hermano, que quizás en nuestra cultura el acto literal de lavar los pies no es parte del servicio que hacemos dentro de la iglesia, sino en ocasiones muy solemnes y especiales. Pero sí se pueden lavar los pies cuando ayudas al hambriento, al necesitado, cuando levantas al que se ha apartado y se ha caído y tú lo has restaurado, lo has amado, lo has cuidado y quieres que esa persona, juntamente con su familia y con todos los que lo rodean, se levante para conocer a este Jesús que oró hasta el final al Padre para que nos cuidase, para que nos ayudase, para que nos manteniese asidos de lo que Él nos ha revelado. Hoy la invitación, sobre todo al pueblo de Venezuela, a la iglesia de Venezuela, a los líderes de Venezuela, a los ministros en Venezuela, a todos los que sirven en Venezuela, en la iglesia, es que sigamos este ejemplo, pero no de labios, no transcribiendo o manifestando un mensaje, sino que nuestros actos, hasta los más íntimos, los más secretos, sean actos de un profundo amor por las almas, por el prójimo y especialmente por los hermanos de la fe. Hoy quiero bendecir tu vida y decirte que todo aquel que se humille a los pies del Maestro, ese recibirá la recompensa, no solo en esta vida, sino en la venidera. Jesús anuncia en el versículo 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero no dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros podéis ir. Y un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo he amado, que también me améis, que se améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Bueno, con este deseo, con este anhelo de poder modelar a Jesús, de poder servir incondicionalmente a aquellos que nos rodean, al prójimo, a los hermanos de la iglesia y a la humanidad como lo hizo Jesús. Quiero despedirme de ti, porque en esto hay gran ganancia, porque la Escritura dice, el que se humille será exaltado, mas el que se exalte será humillado. Oro para que Dios nos dé humildad en el corazón y para que la iglesia transite, madure y tenga un corazón conforme al corazón de Jesucristo. Sé que la regla de medir el estándar es muy alto, pero propongamos en nuestro corazón imitarlo, amar su palabra y cumplir su palabra.